Bien, hermanitos, están llegando algunos hermanos y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con una oración, como es de costumbre, para pedir a Dios que nos oriente, primero nos dé la sabiduría de escuchar atentamente y también que el hermano pueda traer el mensaje y recordar todo lo que ha preparado. A pedir, hermano Javier, por favor, ¿podría guiarnos en una oración? Sí, hermano, con gusto. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, le alabamos, le bendecimos y le damos gracias. Le pedimos, bendito Dios, que usted esté con este esfuerzo de una vez más hacer uso de su palabra y compartirla en uno con el otro y con aquellos que todavía no forman parte de su iglesia. Quiere usted bendecir a todos nuestros hermanos que hacen este trabajo, sus familias e iglesias locales donde trabajan, y a nuestro hermano José Tobías, que va a hacer uso de su palabra en esta ocasión. También pedimos, bendito Dios, que considere a todos los que la estamos escuchando, para que podamos valorizarla, apreciarla y llevarla a la práctica y compartirla con los demás. También le pedimos que considere a aquellos que sufren, nuestros hermanos en la fe y familiares, vecinos, amigos, conocidos, que tengan alguna angustia, alguna tribulación, que los considere en su misericordia. Quédese con nosotros, bendito Dios. Ayúdenos en lo que usted sabe que necesitamos. También sea propicio a nuestras faltas. Se lo pedimos y le damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén, amén, hermano. Gracias, hermano Javier, por su oración. Ahora nos disponemos entonces para escuchar el mensaje que nos trae el hermano José Tobías. Compañero, ¿necesita compartir pantalla? Sí, compañero, por favor. Ya, vamos a ver aquí. Compartir pantalla, compañero. Bien, ya está listo, compañero. Muy bien. Bienvenidos todos, por si acaso. Ya habíamos comenzado, así que bienvenidos todos los que llegaron. Y Dios les bendiga. Hermano, Sí, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que Dios nos da esta oportunidad nuevamente de estar aquí disponiéndonos para considerar la palabra del Señor. Espero que al estudiar en esta tarde un poco la palabra, pues sea de provecho, sea de beneficio para todos. Podamos edificarnos, animarnos, motivarnos con la palabra del Señor. Nuestra lección la he titulado La vida no puede vivirse sin fe. Obviamente, hablar de la fe es hablar de, como dice el escritor de los Hebreos, de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hombre, en términos generales, vive por fe, aun cuando no considere que es así, porque hacen planes, tienen proyectos y consideran que van a realizar tales planes, tales proyectos. Por lo tanto, hay una fe implícita ahí. Santiago escribe y dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. Dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana. Habla de la vida que es como neblina. Pero así es el ser humano, está pensando, está planeando, tiene proyectos y tiene la fe. Obviamente
como lo que dice Santiago en este caso, pues no siempre es una realidad, pero el hombre vive de esa manera. Se va al trabajo y va con la confianza de que va a volver. Va a la escuela y vive igual, de igual manera, con la misma confianza. Y está pensando, bueno, me falta tanto, voy a realizar mis estudios, voy a acabar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre está mirando hacia el futuro y en alguna manera está implícita la fe, porque tiene una seguridad de lo que de lo que va a hacer. Aunque vuelvo a repetir, no siempre es así, pero es la vida del hombre de esa manera. Obviamente, en el sentido espiritual, en relación con los hijos de Dios, pues la vida no puede vivirse sin fe. La fe es aquello con lo cual se agrada a Dios, ¿verdad? Es esencial, es básica, es fundamental. De hecho, si somos cristianos, si estamos aquí en el camino del Señor, bueno, es precisamente porque hemos tenido fe. En este caso es la fe objetiva, la fe en Dios, la fe en sus promesas, la fe en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y obviamente, como dice el escritor a los Hebreos, es imposible que sin fe agrademos a Dios. Por eso la vida no puede vivirse sin fe. Ahora, en la vida del cristiano, en la vida de la cristiana, pues esto, digamos que debe crecer cada vez, que debe fortalecerse cada vez y no menguar y no debilitarse. Tiene que ser una fe, digamos, como la fe de Abraham, que dice la Escritura, no se debilitó al considerar su cuerpo como muerto o la esterilidad de Sara. En cambio, su fe se fortaleció a pesar de que humanamente lo que Dios le está diciendo de que su esposa va a dar un hijo, a luz un hijo, humanamente, pues eso es imposible. Por un lado, estéril, como decía hace un momento, y por otro lado, pues la edad, siendo ya de casi 100 años. Pero no se debilitó en su fe. Y obviamente, como lo que dice, por ejemplo, acerca de María, creyó María, en este caso, lo que estoy recordando, ¿verdad?, de ella, es que ella creyó que para Dios no hay imposible. Cuando el ángel le habla de que ella tendrá un hijo y que ella dice, bueno, no conozco varón, ¿cómo será esto? Le dice que el poder del Altísimo la va a cubrir. Y ella cree, ella tiene la fe, la certeza y sabe que para Dios no hay imposible. Bueno, esa es la fe con la cual como cristianos hemos de vivir y es la fe que necesitamos fortalecer. En esta tarde, hermanos, amigos, vamos a considerar un poquito acerca de ella. Por ejemplo, Enoc. La fe es esencial para agradar a Dios. Enoc, por ejemplo, antes de ser traspuesto o de ser llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué fue lo que motivó que Enoc agradara a Dios? Bueno, caminó por fe, dice la Escritura. Y de hecho, hermanos, cuando leemos esto de Enoc, que no vio muerte, que no experimentó la muerte, al igual que todos los hombres, sino que Dios le llevó de una manera especial, pues sabemos que solamente Enoc y Elías son los personajes a través del relato bíblico que no han experimentado la muerte a la manera que todos los hombres. En el caso de Enoc fue llevado, Dios le llevó. En el caso de Elías, de igual manera, aunque en este caso su siervo le vio irse en un carro de fuego o ser llevado en un carro de fuego. Y son los dos personajes, como dije, que no han experimentado la muerte a la manera de todos los demás, de todos los seres humanos. Y antes de que esto ocurriera en la vida de Enoc, es decir, antes de que fuera llevado por el Señor, pues él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y quién dio ese testimonio? ¿Quién testificó acerca de Enoc? Bueno, en primer lugar, sin duda alguna, Dios es el testigo de la fe
de Enoc y por lo tanto de haberle agradado, pero sin duda en el entorno en que Enoc vivía, pues veían la manera en que él vivía. Así que la fe, ese ingrediente, por decirlo así, que necesitamos todos, pues es esencial en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos en la vida en Cristo y aún en la vida cotidiana. Necesitamos este ingrediente, tener esa fe, tener esa certeza, tener esa seguridad, porque como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído, ¿verdad? Yo sé a quién he creído o yo sé en quién he creído también es aplicable. Hemos creído en el Dios Todopoderoso, en el Dios único, le hemos creído a Dios y sabemos que es confiable totalmente. Así que la vida no puede vivirse sin fe. La fe constituye ese ingrediente esencial en todo lo que hacemos. Entonces la fe, hermanos, es un asunto de certeza y de convicción. Quizás estoy redundando, ¿verdad? Recordando lo que muchos sabemos, pero necesitamos tenerlo bien claro, bien fijo en nuestra mente, en nuestro corazón. Es un asunto de certeza y de convicción como vamos a estar considerando en esta ocasión, a un punto tal que hagamos una diferencia, que marquemos una diferencia en relación con los seres humanos que nos rodean y que en este caso no son cristianos. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, seguridad, convencidos de, y como dije hace unos momentos, pues las promesas de Dios son totalmente confiables. La fe entonces, hermanos, es como el poder disfrutar en el presente algo destinado primordialmente para el futuro. Y déjenme aquí comentarle un poquito. El hombre, como dije, muchas veces vive por fe o con fe. Y hablando del ser humano en general, por ejemplo, alguien está planeando unas vacaciones y bueno, va a ir a una ciudad que no conoce, va a ir a una playa quizás, de un lugar turístico, de un lugar famoso, y está planeando esas vacaciones y piensa tanto en aquello que ocupa todo su mente, ocupa todo su corazón, pero muchas veces se oye la expresión aquella, ya me vi, o ya me veo allí en la playa, ya me veo allí en aquella ciudad, ya me veo. Expresa una vivencia antes de estar allá, ya se ve allá. Y yo creo, hermano, hermana, que la fe es eso precisamente, el poder disfrutar en el presente lo que está destinado para el futuro. La pregunta entonces aquí, bueno, tenemos promesas, ¿verdad?, de nuestro Dios. El apóstol Pedro dice que tenemos una esperanza viva de una herencia allá en los cielos. Y la pregunta sería, ¿nos vemos allá en los cielos? ¿O podemos decir, ya me veo allá? Con esa certeza, ya me veo allá en la presencia del Señor, ya me veo. Nos vemos, hermanos, allá, porque la fe es el poder disfrutar en el presente, lo destinado al futuro. Y el futuro para el cristiano es la vida con Dios. El Señor en su revelación, por ejemplo, allá en el Apocalipsis, hacia el final del libro, capítulo 21, capítulo 22, pues Él expresa esto. En el capítulo 21, por ejemplo, dice que Dios estará con su pueblo.
Y bueno, habla de la condición, ¿verdad? En la cual no habrá más clamor, más llanto, más dolor, más angustia, nada de las cosas que hoy aquí vivimos. Y la pregunta es, ¿nos vemos ahí? ¿Ya me veo ahí? La fe es el poder disfrutar en el presente algo destinado al futuro. Y seguramente, hermano, hermana, ustedes también se habrán dado cuenta de cómo las personas se transportan a aquel lugar, digamos, paradisiaco que están pensando al cual van a ir. Y su mente está tan puesta en aquel lugar que a veces no escuchan lo que sucede a su alrededor, porque se están viendo allá, a donde tienen planeado ir. La fe, hermano, es algo comparativo. Poder disfrutar en el presente aquello que está destinado para el futuro. Por ejemplo, seguimos aquí, no he leído estos versículos, yo sé que los conocen, pero si los recordamos leyendo lo que dice aquí el escritor, el versículo 6 que mencionábamos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador. Ya me veo premiado, galardonado por el Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él premia, Él recompensa. El competidor, por ejemplo, él ya se ve teniendo la Copa del Triunfo, ya se ve con la medalla de oro. ¿Y cómo nos vemos nosotros? Siendo galardonados por el Señor, estando en esa la presencia del Señor y siendo recompensados o como dice el texto, galardonados por Él, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero obviamente la fe es esencial aquí. Es el poder disfrutar ya, vivir en alguna medida ya, en el presente, lo que es para el futuro. Por eso entonces la fe da seguridad y confianza en lo que Dios ha prometido para el futuro. Esa es la seguridad y esa es la confianza que manifiestan los hombres de Dios a través de todos los tiempos. Los hombres fieles, los hombres de fe, precisamente, eso es lo que manifiestan. No hay una pizca de duda, no hay un titubeo, hay una confianza, hay una certeza, hay una seguridad. Viven de esa manera. Y la vida cristiana, hermano, hermana, no puede vivirse sin fe. Por eso entonces puedo decir que la fe nos proporciona una garantía de que tenemos una recompensa celestial. ¿Tenemos, hermanos, esa garantía? ¿Qué es una garantía? El apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios, dijo que los cristianos tenemos las arras del Espíritu. ¿Y qué son las arras? Bueno, las arras son lo que yo diría hoy día el anticipo. Aquí en México decimos el enganche. No recuerdo otros términos que se usan en distintos lugares, pero es el anticipo que se da cuando se hace alguna compra, asegurando de esta manera que va a dar el resto por aquella transacción, por aquella compra que está haciendo. Bueno, la fe nos proporciona una garantía de que tenemos una recompensa celestial. Es la certeza, es la seguridad, es la garantía precisamente de esto. Por ello es que decía, hermanos, amigos, que podemos decir, ya me vi. Podemos gozar ahora, en alguna medida, vuelvo a repetir, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que está destinado para el futuro. Porque la fe es eso, la garantía de que tenemos una recompensa celestial. Tenemos fe porque Dios ha demostrado ser digno de confianza.
una y otra vez, miles de veces. ¿Cuándo Dios, hermanos, cuándo Dios, hermanas, amigos, ha defraudado? Dios nunca ha defraudado a nadie. Ahora, si el hombre, vamos a considerar esto aquí, si el hombre de pronto no recibe lo que Dios ha prometido, no es culpa de Dios. Si no recibe, es la culpa del hombre. El hombre es el que falla, Dios nunca falla. Si el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Entonces tenemos fe porque Dios ha demostrado ser digno, absoluto, de absoluta confianza. Y lo ha demostrado miles de veces porque nunca ha defraudado, nunca ha fallado, nunca ha quedado mal y nunca lo hará. Y vuelvo a repetir, si acaso el hombre lo ve desde ese punto de vista, está culpando a Dios de algo que no ha hecho Dios, que no es la causa, que no está en Dios, sino en el hombre. Porque es el hombre el que se torna infiel. Por ejemplo, hablamos de que Dios está lejos del hombre, pero no es que Dios se aleje. El hombre es el que se aleja de Dios. El hombre es el que no es fiel a Dios. El hombre es entonces el que se priva a sí mismo de alcanzar las promesas de Dios y luego culpa a Dios. Pero vuelvo al pensamiento que tengo aquí, ¿verdad? De que nuestra fe, nuestra confianza es precisamente porque Dios es así, digno de toda confianza y lo demuestra siempre, lo demuestra una y otra vez. Entonces, para los verdaderos creyentes, la fe produce esperanza. Seguimos leyendo aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 11, y el versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos habla de aquel que se ha llamado el padre de la fe. Porque obviamente la fe de Abraham fue una fe maravillosa, una fe que está ahí como un ejemplo, como una meta a la que hay que llegar, como una motivación, ¿verdad?, para alcanzar ese grado, digamos, de fe de Abraham. Y dice aquí la escritura, todos recordamos que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no objetó nada, no dijo, pero ¿por qué tengo que irme? ¿O a dónde voy a ir? ¿O qué voy a hacer allá? Nada, simplemente salió. Y dice el texto, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué salió? Bueno, porque Dios le dijo, vete. Y se fue. Todos recordamos, obviamente, cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo Isaac. Y aún le recalcó Dios, a tu hijo Isaac, a quien amas. A ese hijo tuyo que amas, ofrécemelo en holocausto, en sacrificio. Y tampoco puso excusas o dijo, pero ¿cómo te voy a ofrecer a mi hijo? Nada. Se levantó temprano, preparó todo, tomó la leña, el fuego, al muchacho y se fue al lugar que Dios le había dicho. ¿A qué? Bueno, a sacrificar a su hijo. Llegando a un cierto lugar, dijo a sus siervos, aquí se quedan, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Esa era la fe de Abraham. Y yo estoy diciendo, hermanos, que Abraham aquí, cuando él se fue, dice que está morando en tiendas. ¿En dónde está morando en tiendas? Bueno, dice aquí el versículo que lo hacía en la tierra de la promesa y lo hacía como en tierra ajena. Y lo hacía precisamente en tiendas, en carpas, en casas de campaña. Allí estaba morando.
Pero dice, porque esperaba. Los verdaderos creyentes, para los verdaderos creyentes, la fe produce esperanza. Y él esperaba. No importa, no importa las condiciones en que está viviendo ahora, si no tiene una casa firme, un palacio, él espera. Su fe ha producido una esperanza, la esperanza de una casa. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él habla de una casa no hecha de manos, eterna, eterna en los cielos. Esa casa o esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué le produjo en Abraham esa esperanza? Bueno, la fe que él tenía. Así que para los verdaderos creyentes, la fe produce esperanza. Y como dijo Pablo a los romanos, bueno, una esperanza que se ve, pues no es esperanza. Y digo entonces, hermanos, no puede haber verdadera esperanza sin fe, ni haber verdadera fe sin esperanza. Porque si hay una fe, hay esperanza. Y si hay esperanza es porque hay fe. No puede haber fe verdadera y no haya fe. O verdadera esperanza y no haya fe. Ni tampoco verdadera fe si no hay esperanza. Son dos cosas que van de la mano. ¿Por qué? Porque la fe produce la esperanza. Entonces hay verdadera fe, hay esperanza. No hay fe, tampoco hay esperanza, obviamente. Porque si la fe es la certeza de lo que se espera y no hay fe, pues entonces no hay nada que se espere. Pero los hombres de Dios, su fe les produce esa esperanza. Como vuelvo a recordar las palabras de Pedro cuando habla de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es grandiosa la fe del cristiano, la fe del Hijo de Dios. Es una esperanza viva. A diferencia de la esperanza que tienen muchos en el mundo, que es una esperanza muerta. ¿Por qué? Bueno, porque su Dios, por ejemplo, está muerto. Y si su Dios está muerto, entonces su esperanza también. Aquellos que a través de la Escritura se nos muestra entregados a la idolatría, entregados a toda clase de ídolos. Pues obviamente lo hacen con una esperanza, no solamente los que a través del contexto bíblico se nos habla de ellos, sino a través de los tiempos hasta nuestros días. Cualquiera que está sirviendo a la imagen, que está sirviendo al ídolo, que está sirviendo a lo que es su propia imaginación y lo ha creado de esa manera, bueno, así como es aquello que adora, así es su esperanza. Si lo que él adora es inerte, está muerto, no puede mover un dedo, pues también así es la esperanza, muerta de igual manera. Por eso no puede haber verdadera esperanza sin fe, ni haber verdadera fe sin esperanza. Por ejemplo, los que esperan un evento sobrenatural de fe, esperarán demasiado tiempo. Y a esto me refiero, hermanos, amigos, que muchos esperan para creer, para tener fe, para poder supuestamente depositar su confianza en Dios, algo excepcional, algo sobrenatural. Pero no estamos en estos tiempos. Es cierto, ahí están los hechos bíblicos, pero no son hechos que van a ocurrir hoy día o que están ocurriendo hoy día para producir esa fe. El apóstol Juan, cuando nos narra lo que hizo el Señor, pues dice que hizo muchas cosas, de tal manera que si se escribiera todo lo que hizo, dice el apóstol Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Obviamente Juan está usando una hipérbole, ¿verdad? Está usando esa figura de retórica que es una exageración para decirnos en verdad que hizo el Señor muchas cosas. Ahora, ¿para qué fue todo lo que él hizo? Bueno, dice el apóstol Juan que
hizo muchas señales, inclusive que no están escritas, pero estas, las que están escritas, son para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y los que hoy esperan un evento sobrenatural de fe, o sea, que les produzca esa fe, que esperen una señal de este tipo, de las que hizo el Señor, de las que hicieron los apóstoles, pues van a esperar demasiado tiempo, porque ya no vivimos en ese tiempo. ¿Qué produce hoy la fe? La fe la produce no el hecho sobrenatural, digamos, del momento. Sí, lo que está escrito, el oír de la palabra y el oír precisamente de lo que Dios ha hecho a través de todos los tiempos. Dijo Pablo a los romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos, pues produce fe, produce la confianza. Yo estoy en lo personal. ¿O quieres que le preste mi abrigo, mi capa? Yo estoy visitando un médico cada 3 semanas, cada mes. El viaje es un poco largo, son como 10 horas manejando. Pero, ¿por qué fui con ese médico a esa distancia, digamos? Bueno, porque oí las cosas que ha logrado a través de sus tratamientos. Y bueno, eso ha producido en mí la confianza y por lo tanto estoy yendo para ser tratado por él. Y gracias a Dios voy mejorando. Entonces, ¿qué es lo que produce la fe? Bueno, el oír. Y el oír, en este caso, cuando oímos de Dios, cuando oímos de su palabra, cuando oímos el evangelio, cuando oímos la verdad que Él nos ha revelado, eso es lo que produce fe. Y los que esperan un evento sobrenatural de fe o que les produzca fe, pues van a seguir esperando porque ya no es de esa manera. Lo que está escrito es suficiente para creer. Es decir, en cierto sentido, hermano, la fe es ver de alguna forma, ¿verdad? La fe es ver de alguna manera. Por ejemplo, la vista física produce convicción o evidencia de las cosas visibles. La fe, hermanos, es el ojo que permite a las personas ver lo invisible. Cuando leemos acerca de Moisés, él se sostuvo no viendo obviamente literalmente, sino como viendo al invisible. Entonces la fe es el ojo que permite a las personas ver lo invisible, y digo verlo con los ojos de la fe. Seguimos aquí en Hebreos 11, dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces la fe es el ojo que permite ver lo que no se ve. Sencillamente, dice Juan 4:24 que Dios es espíritu. ¿Y cómo es un espíritu? Pues no podemos definir un espíritu y decir es de esta manera, porque es como el viento. El viento, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué forma le podemos dar? No podemos darle una forma. Bueno, si Dios es espíritu, pues obviamente es invisible. Y así lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, al Dios invisible. Entonces, la fe es el ojo que permite a las personas ver lo invisible. Con el ojo de la fe vemos, tenemos la certeza, tenemos la seguridad, vemos a Dios. Obviamente, vuelvo a repetir, con los ojos de la fe. No estoy hablando de verle literalmente, porque vuelvo al pensamiento de que Dios es espíritu. ¿Y se acuerdan cuando Jesús había resucitado y se presentó ante sus discípulos y ellos pensaban que veían espíritu?
Y Jesús les dijo, vean, tóquenme, pálpenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene, obviamente, como dijo el Señor, carne ni huesos. No es visible. Pero la fe permite ver lo invisible. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible o viéndolo con los ojos de la fe, porque la fe no es ciega, ¿verdad? Hay un dicho común o proverbio, ¿verdad?, que dice que la fe es ciega. La fe no es ciega. La fe es aquella que ve lo que la vista física no ve. La fe es aquella que ve lo que de otra manera no se puede ver. Ahí está Moisés. Y ahí están los hombres de Dios a través de todos los tiempos. Y aquí estamos nosotros. Tenemos esta fe, una fe que no es ciega. No puede ser ciega. Y la vida del cristiano es una vida de fe y no puede vivirse precisamente como nuestra lección o los comentarios en esta tarde, no puede vivirse sin fe. Es la fe misma y no nuestros sentimientos que nos dan seguridad. Porque déjeme decirle esto, la persona en el mundo religioso, y a veces ocurre también entre los cristianos, que dicen es que yo siento esto, yo siento aquello. Y hablan de un sentir en el sentido precisamente de que Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Yo siento. La fe no es algo que está en nuestros sentimientos. Más bien la fe es la que nos da seguridad, no nuestros sentimientos, no lo que yo siento. Porque si hablamos del mundo religioso, dicen, yo siento que aquí estoy bien, que aquí estoy sirviendo a Dios. Yo siento que el Señor me va a dar la vida eterna, yo siento que me va a dar la salvación, yo siento que voy a estar con el Señor, que voy a llegar al cielo. Pero no es el sentimiento lo que nos da la seguridad, es la fe. Porque la fe no es ciega y la fe ve lo que el ojo no puede ver, lo que no se puede sentir. Entonces, hermanos, esto es lo que produce la fe en el corazón. La fe no consiste en lo que yo siento acerca de mi salvación, sino la seguridad en lo que Dios nos ha prometido. Y obviamente bajo las condiciones, ¿verdad?, que el Señor ha establecido. Porque Dios tiene promesas, pero son condicionales, ¿verdad? Por ejemplo, dice el Señor a través del apóstol Juan, que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, todavía no experimentamos lo que habremos de ser, pero aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Es decir, es parte de la condición, vivir esa vida a la semejanza de Dios, en la pureza, en la santidad, porque sin la santidad también, como dice el mismo escritor de los Hebreos, nadie verá al Señor. Necesitamos cumplir con esta condición. Entonces la fe no consiste en lo que yo siento, sino la seguridad en lo que Dios nos ha prometido y que es algo que bajo esa promesa lo estamos cumpliendo. Otra vez aquí donde estamos, Hebreos capítulo 11, dice el versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, dice, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Consiste no en lo que yo siento, sino en la seguridad en lo que Dios ha prometido. Y fíjense lo que dice precisamente de Abraham. Por ello, como dije hace unos minutos, se habla de Abraham como el padre
como el padre de la fe. La fe retiene como un hecho real lo que no es revelado mediante los sentidos. No es algo que viene a nuestro corazón, sino aquello que viene a través de la palabra. La fe retiene como un hecho real. Como dije hace unos minutos, ¿verdad? La fe es aquello que nos permite vivir en el presente lo que es para el futuro. Es, digamos, el mismo pensamiento dicho de otra manera. Retiene como un hecho real lo que no es revelado mediante los sentidos. En este caso, en el contexto de lo que vengo diciendo, de cómo el hombre muchas veces confía en lo que siente, menos en la palabra de Dios, menos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces la fe se produce en un corazón abierto a las evidencias que Dios ofrece como base para nuestra fe. No hay otra manera. La fe se produce en un corazón abierto a las evidencias que Dios ofrece, que Dios presenta, que Dios nos revela, que Dios nos da a través de su palabra como una base, como un cimiento, como un fundamento para nuestra fe. La vida, hermanos, amigos, no puede vivirse sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El fundamento de la fe consiste en confiar plena, total, absolutamente en la palabra de Dios. Porque al confiar plena, total y absolutamente en la palabra de Dios, obviamente estamos confiando en Dios. Nuestra fe está ahí donde debe estar. La fe producida en ese corazón abierto a las evidencias de Dios, a lo que Dios nos revela. ¿Cuán importante entonces es ir a la Escritura? Ir a la Escritura no con una idea preconcebida, no con un concepto preconcebido, para tratar de encontrar en la Escritura el apoyo a esa idea, el apoyo a ese concepto. No, tenemos que ir a la Escritura con un corazón abierto para ver qué Dios dice, porque el fundamento de la fe consiste en confiar no en lo que yo siento, no en lo que yo ya creo, digamos, en alguna medida, y que busco el apoyo en la Escritura. Tengo que ir a ella con ese corazón para ver qué Dios dice, no para acomodar lo que yo creo a lo que Dios dice. A eso me refiero entonces cuando estoy hablando aquí, hermanos, de esa fe que no puede vivirse, o esa vida que no puede vivirse sin fe. La fe entonces es la obra de Dios. Fuera de Hebreos que estábamos leyendo, tengo aquí Juan capítulo 6, Evangelio según Juan capítulo 6, leemos el versículo 29 y este es lo que nos dice el Señor. Dice el versículo, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La fe es la obra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios hace? No. Cuando dice el Señor que la fe es la obra de Dios, se refiere a aquello que Dios quiere, que Dios ha determinado que nosotros hagamos. No es la obra de Dios en el sentido de que es algo que Dios hace, sino en el sentido de que es algo que Él nos dice que nosotros hagamos. ¿Qué hemos de hacer? Bueno, en este texto, algo fundamental, obviamente. Dice el versículo, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Y la fe es precisamente eso, la obra de Dios, es decir, lo que Él quiere, lo que Él dice, lo que Él espera que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que espera que nosotros hagamos? Que el hombre haga. Bueno, que crea
en su Hijo Jesucristo, que deposite la fe en Él. Y esto, hablando de nosotros los cristianos, obviamente puedo decir, bueno, tenemos esa fe. Hemos o estamos haciendo esa obra, la obra de creer en Jesucristo, que es la obra de Dios. Pero habrá quien quizás está escuchando o escuchará este mensaje, que quizás está pensando que Dios es el que va a hacer todo y que Él va a producir, digamos, la fe de una manera milagrosa o de alguna manera especial, y entonces Él va a creer. No, es algo que nosotros debemos hacer. ¿En base a qué? Bueno, en base a las evidencias que tenemos. Por ejemplo, cuando los discípulos que andaban con Jesús se apartaron, muchos de los que le seguían se apartaron, ya no siguieron con él. Les dijo el Señor a los 12, ¿y ustedes también se quieren ir? Pedro, que siempre tomaba la palabra, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, esto era lo que ellos habían entendido. Esto era lo que ellos, a la conclusión que ellos habían llegado. ¿En base a qué? Bueno, en base a las evidencias, en base a lo que Jesús estaba haciendo. Y podría decir esto en relación con Juan el Bautizador, que en algún momento, digamos, que quizás teniendo un concepto, una idea preconcebida en cuanto al reino que había de establecerse, habiendo dado testimonio acerca de Jesús, inclusive diciendo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es aquel de quien yo les dije que viene tras mí, dijo Juan, y él dio testimonio acerca de Jesús. Pero cuando estaba en la cárcel, oyendo los hechos de Jesús, mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Quizás, como dije, pensando Juan en un reino como la mayoría de los judíos esperaban, un reino literal, no un reino espiritual como es el del Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor no le dice o no le manda decir a Juan, yo soy, sino que en ese momento actúa, hace señales y les dice a los discípulos de Juan, vayan y hagan saber a Juan las cosas que ven, y también díganle que el evangelio está siendo predicado a los pobres. ¿Qué iba a hacer esto? Bueno, a darle a Juan una convicción, a reafirmar su fe en cuanto a que verdaderamente este es el que había de venir, este es el que se estaba esperando. Esa es la obra de Dios a través de la evidencia. Lo que nosotros tenemos que aceptar, lo que nosotros tenemos que reconocer, hacer nuestro, así como leemos de los hombres de Dios que creyeron, que hicieron la obra de Dios. Dijo Jesús, Juan 8:24, porque si no creéis, parte del texto, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuán importante y necesario es hacer la obra de Dios, creer en Jesús, creer en lo que Él es. Porque dice, porque si no creéis que yo soy, creer en lo que Él es. ¿Qué es? Bueno, es como decía Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Aquel que dijo el apóstol Pedro, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no creéis que yo soy. ¿Y cómo podemos creer en Él de esa manera? ¿Cómo hemos creído en Él de esa manera? Bueno, es la obra de Dios. La fe es la obra de Dios. En el sentido de que hacemos lo que Él quiere que hagamos. Creer, tener la fe en base a la evidencia, en base a la escritura. ¿Alguien entonces quiere hacer la obra de Dios? Porque la vida no puede vivirse sin fe. Y la fe es la obra de Dios. Es decir, esto es lo que Dios quiere que hagamos, que tengamos
Y si tenemos que fortalezcamos, como dije, que crezcamos, que vayamos siempre adelante, como dijo el escritor de los Hebreos, vamos adelante a la perfección, cosa que les faltaba en este caso a aquellos hermanos a quien dirige esa carta. Estos son mis comentarios, hermanos, a esta lección que espero ayude en la vida nuestra. Y acuérdese una cosa, la fe es aquella que nos proyecta, por decirlo así, hacia el futuro, estando en el presente. Vivimos, por tanto, en el presente lo que es para el futuro. Ya me veo. Acuérdese de eso. Ya nos vemos allá en el cielo. Ya me veo allá siendo galardonado por el Señor. Ojalá que sí. Y aquellos que todavía no se ven de esa manera, les invitamos a que consideren la palabra, porque es por el oír la palabra que viene la fe. No puede la vida vivirse sin fe. Dios les bendiga y bendiga su palabra en esta tarde-noche. Bien, hermanos. Gracias, hermano José Tobías, por esta tremenda lección acerca de la fe. Hemos recibido una gran lección que nos lleva a comprender más profundamente lo que es la fe y el producto de la fe. Así que vamos ahora a tener una oración. Después voy a leer algo del Facebook y luego alguna apreciación, algún comentario que quiera hacer alguien, que se atenga solamente al tema, ¿ya? Y que lo haga en forma precisa. Vamos a pedir entonces, hermano Ernest, por favor, si nos puede guiar una oración. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Vamos a orar a nuestro Señor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias en esta hora por la oportunidad de poder escuchar su palabra, para poder ser instruidos a través de ella y para continuar con este camino que es muy difícil y pedregoso en esta vida, pero por el cual estamos luchando para poder tener una vida eterna con usted en los cielos. Agradecemos infinitamente a nuestro hermano porque él ha traído su palabra, Señor, porque nos ha ayudado para mantener firme nuestra fe y queremos rogarle que usted pueda bendecir a él y a toda su familia. Queremos suplicarle el perdón de nuestros pecados, Señor. Queremos suplicarle que usted nos permita vivir un día más de vida para poder así poder continuar con este hermoso trabajo. Y queremos rogarle, Padre Celestial, que bendiga a cada una de las familias representadas en este momento a través de esta conexión. Suplicarle, Padre Celestial, que usted pueda estar con aquellos hermanos que tienen problemas de salud, Señor, que están dolidos en la parte física, para que pueda acompañarles, Padre. Usted conoce en su inmenso poder a todos aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles. Padre Celestial, por favor, esté usted con ellos y rogamos que usted nos dé la oportunidad nuevamente de volver a reunirnos el día de mañana. A través de Jesucristo Jesús oramos y agradecemos por todas sus bendiciones y por su gran misericordia. Amén, Señor. Amén, gracias. Amén, hermano. Gracias por la oración. Vamos ahora a leer un poquito. Tenemos aquí algunas personas que nos visitaron en Facebook. La hermana Vanessa B. Garaya, Jim Jennings, Julia Flores Navarro, Arlene Berríos Ibarra, Vani Pinto, César Morales. Y tenemos algún comentario. Aquí vamos a ver. Dice, aquí hay un comentario que dice Iglesia de Cristo. Excelente estudio para la gloria de Dios. Gracias, hermano, por tu trabajo. Bien explicado y con un trabajo de muchas horas, de mucha meditación en los textos expuestos. Buenas aplicaciones para el crecimiento espiritual. Se nota que el hermano ha masticado los textos y ha tratado de extraer todo el jugo de ellos. Es un buen ejemplo a seguir, en especial los que predican. Dios lo bendiga. Eso es el único comentario que hay y que es más que suficiente, ¿no?
porque ha dicho muchas cosas allí. Aprecia, valora el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, el tesón que el hermano ha puesto para traer este mensaje para nosotros. Hay uno en el chat, vamos a ver aquí. Dice, a ver, Marisa de Figueroa, a todos, amén, dice. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces tenemos todo eso y damos gracias una vez más al hermano José Tobías por habernos traído este tremendo mensaje acerca de la fe. Y abrimos las puertas para si alguien quiere expresar algo, aportar algo o simplemente saludar al hermano y decirle gracias. En fin. Bueno, parece que nadie, y como yo no soy de esperar Yo. mucho. Perdón, hermano. Disculpe ¿Sí? que lo interrumpa. Adelante. La verdad es que yo estimo mucho al hermano. La verdad es que nos juntamos, tuvimos la oportunidad de estar aquí con ustedes, aquí en Arica. Así que le agradezco mucho que haya traído el mensaje del día de hoy, porque esto nos alienta a cada uno de nosotros para que podamos continuar en esta senda, que la verdad es bastante compleja. No toda la gente sabe la forma en que trabaja la fe en nosotros. ¿Ya? Y a veces y la gente del mundo por lo general tiene el sentido de lo que es tener fe en forma bastante distorsionada. Piensa que trabaja de otra manera. Pues la gente tiene fe en muchas cosas. ¿Ya? Pero para agradar a Dios tenemos que tener la fe de acuerdo a lo que Dios y Jesucristo nos han enseñado. Gracias, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchísimas gracias. Que Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermano Esner. Gusto en verles. Hermana, nuevamente. perdón, adelante, José. Perdón. Hermana Mercedes. Aló, levantó la hermanito, mano. buenas noches, hermanito. Es una Buenas noches. gran lección y una gran reflexión. Es muy cierto lo que el hermanito nos está predicando. Sobre todo me impactó bastante que dice que el oír, ¿no? Que el oír es muy importante porque si estamos oyendo, entonces nos llevaremos, yo pienso, ¿no? Porque es real, ¿no? Nos llenaremos, perdón, de fe, y si estamos oyendo, aprenderemos con fe, con toda la mente, como se dice, con mente, cuerpo y alma. Y si aprendemos con mente, cuerpo y alma, y como se dice también, con toda la fuerza de nuestro corazón, entonces tenemos una esperanza aquí en el presente para llegar al futuro y estar con Dios. Gracias, hermanito, por su gran enseñanza. Bendiciones a todos ustedes. Gracias a Dios, mi hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Estamos aquí entonces terminando con este tema tan bueno, tan bien presentado, tan especial que nos trajo el hermano José Tobías. ¿Y hay alguien más que quiera expresar algo? Si no hay nadie más, pues bien, les decimos muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y que podamos volver a juntarnos, si Dios lo permite, el día de mañana nuevamente con otra buena lección de la palabra de Dios y podamos de esta manera seguir creciendo espiritualmente. Todo esto que se predica y que se enseña fortalece. Todo esto fortalece nuestra fe. Dice Zenaida del Carmen Francisco, dice, Dios bendiga a todos también. Allí está ella. Entonces, gracias hermano por todo, que Dios les bendiga y nos estamos viendo el día de mañana nuevamente, si Dios lo permite, a las 8 horas de Chile. ¿Ok? Bueno, sí. Ok. Gracias, hermano. Que Dios le Bendiciones para todos. bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones para todos.